A ver, antes un tema de propaganda. Me decían que hay, ustedes el día, no ustedes, sino un grupo de, creo que de estudiantes tiene la novatada, que ni siquiera sé cuánto. Pero no son ustedes, ¿verdad? Sí. ¿No les afecta a No se ustedes? sabe. No se sabe, profe. Lo que puedo comprometerme a hacer el día viernes es venir un poquito más temprano. Comenzamos media hora más temprano para que ver si ustedes pueden hacer ir a esa reunión o no. ¿Quieren? ¿Sí? ¿Pero qué? Ah, sí. ¡Qué alegría! Bien. Ok. Último capítulo respiratorio. La regulación de la respiración. Estamos estrellando, ¿verdad? Eso, ven acá, si no te distraes ahí. Mentira. Bien, ya. Ahora sí, ya, en serio, vamos. Ya. Centro respiratorio. Nosotros tenemos una computadora que se llama el cerebro. Y dentro de ese cerebro hay la protuberancia, que es esta parte que queda, el tronco ¿sí saben a lo que me refiero? Que es la protuberancia, neurología, ¿ya? Este tiene en parte el control respiratorio. No es que respiramos así nomás. Sí es verdad que la mecánica ventilatoria que tenemos nosotros, obedecía a presiones, volúmenes, etc., el control responde a una función neurológica superior. Tenemos el centro respiratorio, que son varias células conformadas para crear esto: inspiración, expiración, frecuencia y fuerza. Inspiración, expiración, ya sabemos. Frecuencia, o poca. Y fuerza, o volumen. ¿Sí? Similar al corazón. Frecuencia, muy alta, baja, o fuerza de contracción. Igual acá. Tenemos el centro neumotáxico. Unos estimulan la respiración, otros inhiben la respiración. ¿Sí? Cada quien tiene centros de estimulación e inhibición. Entonces ustedes tienen, por ejemplo, un grupo respiratorio dorsal. Si es dorsal, está por detrás, que produce principalmente la inspiración. Otro grupo respiratorio ventral que produce principalmente la expiración. Mire, para respirar es bien complicado. Y otro, el centro neumotáxico, que en cambio va a ver la profundidad de la respiración. Este es el cuarto ventrículo. El centro neumotáxico inhibe el centro amniótico. ¿Se acuerdan cómo se llamaba cuando uno dejaba de respirar? La apnea. Inhibe, provoca inhibición al centro amniótico, para que en cambio, si yo bloqueo el apnea, ¿qué provoco? Tú estás en apnea, te bloqueo el apnea, ¿qué te produce? ¿Ah? No. ¿Qué es apnea? Necrosis. ¿Qué es apnea? No confundan Sin hipoxia con apnea. Apnea es esto: dejar de respirar, ¿verdad? Apnea sin respiración. Si yo te bloqueo el apnea, ¿qué es lo que voy a hacer? Puedo respirar. ¿Entendieron esa parte? Sí. Bloqueo al que te está bloqueando. Eso hay a nivel celular muchas cosas. Hay inhibidores, estimuladores, bloqueadores de inhibición, bloqueadores de la estimulación y cosas así. Muchos funcionan así, los medicamentos funcionan muchos de ellos así. Los antihistamínicos bloquean a la histamina para que no te dé mucha reacción alérgica, por ejemplo. La histamina produce una reacción, da un antihistamínico para que no provoque esa reacción. Esto en general. Estos están gobernados básicamente muy relacionados con los pares craneales. Dentro de esos dos nervios, el vago, el glosofaringeo y otros más. Entonces miren, el centro neumotáxico limita la duración de la inspiración. Si yo limito la duración de la inspiración, voy a respirar. Me demora 3 segundos en inspirar. Si yo limito la inspiración, ¿qué hago? Expiración.
otra vez limito la inspiración. ¿Qué pasará con la frecuencia? Va a ser menor. Va a aumentar. Tú tienes una inspiración larga, respira. Normal, ¿verdad? Respira. Vuelves otra vez. Respira. Si yo limito tu inspiración, ¿qué haces? Vuelves rápidamente a la expiración y vuelves otra vez a inspirar. Mientras más limito el tiempo de duración de inspiración, ¿qué estoy haciendo? Aumentando la velocidad de frecuencia de inspiración. ¿Me entendieron o no? Lo que hablamos, si yo bloqueo el centro de apnea, ¿tú vas a respirar? Sí. ¿Y si te vuelvo a bloquear? Sí. Sí. ¿Y si te vuelvo a bloquear? Te lo bloqueo 20 veces, vas a respirar más 20 veces. Si yo te bloqueo 50 veces, vas a respirar 50 veces. ¿Me entendieron o no? Sí. Bloqueo el que te bloquea. Si lo bloqueo más seguido, incrementa la frecuencia. Respira, vamos. Respira, ya, vamos. Vamos, respira. Vamos, prolongado. Mete aire. Ya, otra vez, mete aire. Ya, ahora mete aire rapidito. Rápido, no profundo. Mete aire rápido. Como cuando estás cansado. ¿Verdad? Cuando estás cansado, yo bloqueo de que tus inspiraciones sean largas. Eso es lo que hago. Este centro neurotáxico se llama bloquea eso. Básicamente el juego entre estos tres centros es lo que hace que nosotros tengamos variaciones en la respiración. El cerebro te dice cómo respirar. ¿Tú estás consciente de cómo respiras? No, yo estoy respirando ahorita. Terminando. Nadie se acuerda cómo respirar, ¿verdad? Porque es una función automática. Al menos que la haga ahorita voluntaria. Va a ser voluntaria. Este rato le hice voluntaria. Yo no puedo estar respirando voluntariamente siempre. Ojo, hay patologías que te hacen eso. Una de ellas, cuando tienes un trauma craneoencefálico, un edema cerebral, el cerebro bloquea esto y ya no controla el cerebro. Cuando tú estás con una infección severa, tú necesitas aire. Las pacientes que tienen neumonía, cuando tuviste COVID, ¿qué te tocaba hacer? Respiraciones más fuertes. No porque querías, porque te tocaba hacerlo, ¿verdad? Entonces el cerebro ya dice, ya no puedo hacer más de lo normal, ahora tú necesitas respirar más. Son centros de compensación como tal. Bien. Otra cosa que ayuda a controlar la respiración, aparte del cerebro, es la parte química. ¿Qué ingresas básicamente cuando respiras? ¿Qué químico? Cuando respiras, cuando inspiras. Oxígeno. ¿Y qué sacas? CO2. Bien. Voy a poner un ejemplo. Yo respiro más fuerte cuando corro porque necesito ¿qué cosa? Más oxígeno, ¿verdad? ¿Es una forma estimulante? Sí, entre comillas. Pero aquí funciona al revés. Cuando yo corro, ¿qué provoco más? Más dentro de mi sangre. Provoco más CO2, ¿verdad? Ese CO2 en exceso es una buena alarma al cerebro de decir, oye, estás produciendo mucho CO2. ¿Qué tienes que hacer? ¿Con qué objetivo? De ingresar más oxígeno, pero también de sacar más el CO2 rápido. ¿Sí me entendieron? Tu casa está llena de basura. Tienes 3 tachitos. Todos le sacas 3 tachitos. Pero resulta que ya tienes 10 tachos. Antes de que te entren cosas nuevas, tengo que desocupar el área. ¿Qué hago? Saco más la basura más rápido. Cuando estás corriendo haces esto. Más oxígeno, pero también más CO2. El CO2 es el mejor estimulante para incrementar la frecuencia respiratoria. No el oxígeno. El oxígeno está en segundo lugar. ¿Ya? El oxígeno está en segundo lugar. El oxígeno también es un estimulante para incrementar la frecuencia respiratoria. Los niveles de oxígeno, la bajada de oxígeno provoca estímulo. Pero el que provoca más estímulo es la elevación del CO2 en la sangre. Cuando se eleva el CO2 en la sangre, por los motivos que sea, llámese por ejercicio físico o por enfermedades, el paciente respira más rápido. El CO2 es un estimulante de muchas cosas. Nosotros usamos CO2. El CO2 sirve, por ejemplo, es un buen vasodilatador cerebral. Si te baja mucho el CO2, disminuye el riego sanguíneo y te puedes desmayar también. No es tan malo el CO2 como se imagina uno, ¿no?
ayudar a regular funciones respiratorias, funciones vasculares, en fin. Vamos a poner ejemplo. María Belén entra el paro ahorita. Vamos a darle resucitación. Ya. Entonces se acuesta ella ahí, Gabriel le está dando resucitación, le está haciendo compresión cardíaca, yo le voy a dar respiración boca a boca a ella. Se te hizo, ¿cómo? ¿Qué aire? Yo te voy a dar aire ahorita. Tú estás bloqueada. Te voy a dar aire. Coge mi boca con tu boca. ¿Qué aire estás estudiando? ¿Inspirado o expirado? Expirar. Porque estoy dando un aire, ¿verdad? De ideal sería que tú respires aire mucho mejor, ¿verdad? Una mejor cantidad de oxígeno, porque el aire que estoy estudiando yo, ¿qué aire sale? Con más CO2. Entonces tú dices, chuta, le estoy haciendo flaco favor a María Belén, que en vez de darle oxígeno le estoy dando CO2. Pero ¿qué está estudiando también? Que aumente el nivel de CO2 y eso provoca en el cerebro un estímulo. Gracias, doctor, por mencionar. ¿Sí me entienden? Así funciona la respiración boca a boca. No es lo ideal. No es lo ideal. Lo ideal sería que si yo tengo un tanque de oxígeno, entonces ¿para qué le va a dar si tengo aquí un tanque de oxígeno? Esto es el oxígeno lo que más requiere, ¿no? Pero a su vez estoy creando un estímulo. Quizás no es mejor, pero al final estoy recreando. Por eso la respiración boca a boca funciona. No idealmente, pero funciona. ¿Ya? Esta es una de las teorías por qué funciona esa situación. Estímulos químicos. Vimos neurológicos, ¿no? El cerebro. Estímulos químicos. Nosotros tenemos en algunos vasos, sobre todo a nivel carotidio, como los vehículos nuevos. Los vehículos nuevos tienen como un sensor de oxígeno. ¿Han visto que los carros nuevos dicen cuando van a la costa y la sierra, los carros anteriormente, cuando venían de la costa a la sierra tenían que coger, parar en Santo Domingo, moverle para que entre más oxígeno? Había un regulador, el que sabía hacía eso, los mecánicos, me acuerdo. Los carros nuevos no. Los carros nuevos tienen computadoras que automáticamente abren o cierran la cantidad de oxígeno que entra al motor. Eso tenemos también nosotros aquí. Se llaman los centros quimiosensibles. No solamente para la cantidad de oxígeno y CO2, sino también para captar la presión. Ellos intervienen en algunas situaciones, ¿no? Pero voy a ponerles un jueguito que hacíamos de salvaje nosotros, cuando éramos muchachos. Yo venía aquí al Jairo y me decía, Jairo, vamos a jugar a que te desmayo, decía uno, ¿verdad? Y lo cogía uno contra la pared y le apretaba el cuello así. ¿Ya? Y el otro terminaba así. Y se desmayaba. ¿Tú has jugado eso? Sí, yo también fui salvaje. A mí también me desmayaron algunas veces. ¿Ya? No pasa nada. No pasa nada porque uno pensaba y dice, le dejé sin aire. Y no le dejaste sin aire. Simplemente apretaste esos centros. De ahí. Uno de ellos aplastaba aquí a nivel carotidio y eso provocaba un estímulo tan severo que te bajaba la presión severamente, no te llega sangre al cerebro y te chorreaba. Mago soy. No es mago, es saber fisiología. Fisiología, tú haces muchas cosas. Aquí todo el mundo cuando cree que la salud es pastillas, inyecciones y un montón de cosas, primero estudiar fisiología. La fisiología salva. Por ejemplo, yo les decía en algún momento, hay personas que tienen taquicardia sinusal. Una taquicardia severísima. Uno de los tratamientos es correr. Trae agua fría, saque, le voy en la cara, produce un estímulo vagal y hace que baje. En los niños chiquitos, nosotros usamos a veces, ponemos, los que tienen taquicardia sinusal muy severa, les ponemos un pañito y un par de hielitos aquí en los ojos. Hace una estimulación vagal. No todo se cura con pastillas, se cura con inteligencia a veces. La fiebre siempre la curas con antitérmicos o no. ¿Sí? Y si yo te digo que de repente tienes que bañarte, también. No le pegue un baño porque le va a dar neumonía. Prefiero que le dé neumonía, entre comillas, que no era así. La neumonía se da por otras causas. Prefiero si un paciente, un niño sobre todo, viene con 40 de fiebre. Tú no pierdas tiempo, vamos a conseguir témpera a la farmacia. Hasta que llegue el niño te convulsiona. En los niños chiquitos, las convulsiones febriles son muy frecuentes. En ese rato coges, no importa si son las 3 de la mañana, lo desnuda al guagua y saca de punga el agua fría. Te va de la ducha. ¿Verdad? Ponle un poquito de cantidad. Va a ser más baja que tu temperatura. ¿Sí? Tú pierdes calor por irradiación, convección, ¿qué más?
Física de tercer curso, ya no me acuerdo. Las 3 formas de perder calor. Irradiación, convección y no me acuerdo otro. Ya. Si tú te pones con un cuerpo más frío, tú no ganas frío, tú pierdes calor. El frío, entre comillas, no existe, ¿verdad? ¿Sí sabían eso? ¿Qué es frío? Es una sensación de menor temperatura. ¿Cómo se llama eso? Los grados Kelvin. Esta es la temperatura máxima que puede bajar. La temperatura Kelvin significa que no hay calor alguno. O cero absoluto, también se llama eso. Si yo tengo menos 274, ya tengo 1 grado de calor. Por eso dicen que el frío, entre comillas, no existe físicamente. ¿Qué es el calor? Básicamente movimiento de átomos, ¿verdad? De moléculas, eso es lo que produce el calor. Cuando más se mueve una molécula, más calor genera, ¿verdad? Entonces, hay situaciones como esta a nivel respiratorio que yo puedo simular. Hay terapias, no siempre funcionan al 100%, pero hay terapias, por ejemplo, ¿qué es el hipo? ¿Qué es el hipo? Una contracción violenta del diafragma, ¿verdad? Te produce una inspiración violenta. Dice, puta, ando con hipo. ¿Verdad? Sí, todos hemos tenido hipo alguna vez. ¿Qué tratamiento te han dicho para tratar el hipo? Toma agua. ¿Cuánto? Dice, coge, toma este de aquí, sin parar, dice, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Ese es el tratamiento que dice la gente. Coge, sin respirar. Muy bien. 20 segundos. ¿Qué se eleva ahí? Si no estoy respirando. Tú te dije, ¿qué se elevaba? ¿Qué te daba yo cuando daba respiración boca a boca? Si estoy dejando de respirar, el CO2 se comienza a producir. Supuestamente el estímulo alto del CO2 inhibe a que el diafragma se contraiga y quita el hipo. Ojo, no siempre funciona al 100%. ¿Qué otra cosa más te mandan a hacer cuando estás con hipo? Me quedé pasmado, dice, ¿no? En ese rato que te asustaste, ¿qué te quedaste así? Sin respirar. Miren cómo las condiciones respiratorias te pueden hacer tener efecto en otras cosas. Otro de los efectos decían, coge una funda y respira dentro de la funda. ¿Qué estás creando dentro de la funda? Un ambiente con CO2 alto. Cosas fisiológicas que hay que hacer. No todo en la vida es pastillita. Otro también es el hidrógeno. Ustedes recuerden que nosotros van a ver lo que es el pH. El pH es el potencial de hidrógeno que generamos nosotros cuando entregamos un elemento, un electrón se vuelve ácido y cuando gana un electrón se vuelve básico. Nosotros tenemos un pH de 7.35 a 7.45 por la cantidad generada de potencial de hidrógeno, tanto a nivel de bicarbonato como el CO2. Puede haber respiratorio o metabólico, que sea. Eso van a ver algún rato. Y esas son cosas que tienen que aprenderse recontra bien, sobre todo aquellos que van a ser críticos, o emergencias o neonatos, porque es ahí uno todos los días. ¿Cómo está el pH del paciente? ¿Cómo está el bicarbonato? ¿Cómo está el CO2? ¿Cómo está el exceso de base? Y si uno sabe de fisiología, te vas de largo con eso. Puedes interpretar enfermedades y problemas. ¿Qué viste? ¿Estás desesperado? Y ya nos vamos. Entonces miren, vean cómo la zona inspiratoria puede ser alterada por elementos que existen dentro. Miren, el CO2 más el agua, ¿qué forma? Ácido carbónico. Cuando el ácido carbónico pierde un hidrógeno, bicarbonato. Esto van a ver un lugar. Solo te quiero que veas como las reacciones metabólicas. Ustedes van a ver bioquímica algún rato, ¿verdad? ¿Está en bioquímica ya? No. Ya pasamos. Ya pasaron y no entendieron nada. Vuelvan a estudiar. Vuelvan a estudiar. Yo tampoco estudié. Yo aprendí bioquímica y ya creo que al final de mi carrera, pues me dice, ¿qué será ese ciclo de Krebs? ¿Qué formaba el ciclo de Krebs? Energía. Energía. Pero para quemar energía, ¿qué necesitabas? Oxígeno. Y para el producto metabólico que salían son dos, lactato y CO2. El CO2 se mezclaba con el agua que tenemos en todos lados, ácido carbónico. Pierde un electrón, bicarbonato. Y así respiramos. Y así nos quita esto de estímulo y todo. Ya facilito.
Dijo que digamos feliz. Sí. Eso, con alegría. No se mueve. Miren, ahí está, vean. Ahí están estos centros, estos cuerpos aórticos, los centros de los cuerpos carotídeos, están en relación todos con ellos. A través del glosofaringeo, del vago, de todos ellos tienen relación con estos sitios. Y estos sitios son esos sensores de presión, son sensores de oxígeno. Aquí hay, vean, dentro de nuestros vasos mismos. Buscando sensores tenemos perfectos en nuestro cuerpo nosotros. ¿Qué otros factores influyen en la respiración? Algo que hablamos, la voluntad. ¿Yo puedo respirar a voluntad o no? Sí. Pero es la voluntad. Me quité la parte automática y estoy haciendo la voluntad, ¿o no? Los receptores de irritación en las vías aéreas. Tiene un gas por ahí, me irrita la vía, comencé a toser, o a estornudar. ¿Me modifica o no la respiración? Cuando estoy con tos, ¿me modifica o no? Un irritante. ¿Por qué en la neumonía tosemos? Porque hay irritantes. Inflamatorios, vamos a decir causa viral, bacteriana, química, la causa que sea de la inflamación del pulmón o de la vía aérea. El hecho que yo tenga moco, se puso mucho moco, o me entró, estoy respirando y me entra un polvo así, ¿me hace toser o no? Porque es un irritante. Me pueden modificar. Hay unos receptores, en los receptores J pulmonares, unos receptores que también pueden modificarse, y el edema cerebral, lo que les decía. ¿Viste los boxeadores? No están ahí, ¿no? Dice, coge y ¡pum! Le noqueó, dice, ¿no? Le noqueó. El tipo perdió un trauma craneoencefálico severo, una conmoción cerebral, cae el tipo. La mayor parte de ellos cogen, se levantan ahí y bien. Pero si el tipo no se levanta, y hay una pérdida de conciencia severa, lo siguiente que deja es de respirar. Por eso un trauma craneoencefálico severo, una de las primeras cosas que usted cuida es que el paciente respire. Un golpe tan severo te puede dar y no fue en la barriguita, no fue en el pulmón, fue en la cabeza. Es severo el tema. Tú tienes que vigilar que el paciente respire después de un trauma craneoencefálico. ¿Qué fue? No respiran. No sé. Oh. Eso. Ah. Ahora, ¿qué va a pasar? Para abajo. Ya, eso. Ahí está, tú me preguntabas del labio del sueño. ¿Qué fue que me preguntaste? La mar. Mira, ahí está la famosa sábana del No. sueño. Angie. ¿Ya? ¿Qué significa significado de ausencia de respiración espontánea durante el sueño? ¿Ya? Muchas de ellas tienen que ver con la apnea obstructiva del sueño. Este soy yo, esta es mi foto. Yo robo, Sí. me da mierda. Me quiere botar ya. Miren lo que hace la lengua. Coge, se va hacia atrás con la úvula. ¿Y qué hace? Tapa la vía aérea. No ¿Qué es el respira. ronquido? Intenta roncar. ¿Qué hacen ustedes para roncar? Llevan la lengua hacia atrás y lo que hacen es la vía aérea estrecharla, provocan la resistencia y eso genera este sonido, ¿no? ¿Verdad? Yo cuando duermo, por eso trato de no dormir así porque no dejo dormir a nadie. Boca abajo, gol. Trato de ponerme de lado, lo que sea, ¿verdad? Porque obviamente las personas Así ha sido. que roncan tienen siempre algún trastorno o a nivel nasal o faringio o la lengua muy prominente, etc. Esta es la más común. En el caso de la apnea del sueño, cuando es obstructiva, coge la lengua, obstruye totalmente y hasta que un momento el paciente deja de respirar. No sé si ustedes han visto a alguien que coge y está en la de madrugada, usted mismo y se levantan hacia su trabajo. ¿Qué pasó? Me olvidé de respirar. Eso pasa. Es muy común a mucha gente que se queda sin respirar durante un buen rato. Y se levantan pero asustadazos. Y a veces con la saliva misma, nada más. ¿Ya? ¿Sí? ¿No les ha pasado nunca? No. ¿No te ha pasado?
Está jovencito todavía, los viejitos nos pasa más frecuente. Mi mujer me quiere matar, me dice, me van a hacer. Ya está vieja la de Ana. ¿Ya? ¿Perdón? ¿Cómo? Sí. Buena pregunta. No sé si quizás por cuando tenga crecimiento en la glándula tiroides puede hacer este efecto de masa. Voy a consultarle. Pero asumiría que si hay un crecimiento en el bocio, sí. El bocio. A ver, chicos. El bocio, ¿qué es el bocio? El crecimiento de la glándula tiroidea. Hay gente que tiene un bocio así, ¿verdad? Probablemente eso empuje y modifique, probablemente quizás sí. Por ese lado, pero como hipertiroidismo total, voy a averiguar. ¿Ya? Entonces esto es muy frecuente, dime. Entonces es verdad que cuando uno sueña que se cae y se despierta asustado, también es porque la frecuencia respiratoria es mínima y el cerebro... Puede ser, no sé. Los sueños, no te puedo yo hablar, no soy experto en sueños, pero creo que todos hemos tenido experiencias raras en los sueños, ¿verdad? Sí. Pero muchas veces, por ejemplo, mira, son cosas que te están pasando en ese momento mientras estás dormido. Voy a poner un ejemplo común y corriente. Mucha gente sueña que está en una piscina o en un río y se levanta y es orinado. Sí. O con las ganas, híjole, ¿ya? El cuerpo como que en el sueño te avisa lo que está pasando en ese momento. ¿Ya? ¿O no? Sí. Entonces probablemente esto que dice Gabriel tiene alguna relación. No soy experto en sueños, la verdad. ¿Ya? Pero es una experiencia que le está Está pasado, Diana. me acuerdo de una paciente que ella decía que ella en el Estás sueño orinado. veía fuego y se levantó y estaba quebrada en fiebre. Ah, yo creí que se había quemado. Yo vi que un chico soñó que le daban un balazo en la cabeza y se le había caído una cosa aquí. Mi mamá soñaba que se le había caído algún escalón. Ahorita que tú dices eso, María Belén, ahorita que tú dices eso, yo me acuerdo la otra vez salió de un chico que dice que todas las noches soñaba que lo ahorcaban. Y era que tenía un gato que cogía y le abrazaba el cuello todas las noches. Él chingó. Y se descubrí cuál es la causa de mi sueño. Era el gato venía y dormía y lo abrazaba así por el cuello. Así Era la novia. Mi mamá dice, A ver, chicos, 5 minutos. Este es un examen también objetivo que nos permite ayudar a valorar muchas cosas. Uno de esos es la parte respiratoria. Ustedes ven, por ejemplo, la presión de oxígeno, PO2, la presión de CO2. ¿Ya? Ahí hay valores tanto arterial como venoso. Eso ya es cuestión de interpretación. Simplemente el contenido de oxígeno, la cantidad de hemoglobina, en fin, todas las cosas que nos ayudan a valorar. Dependiente de eso nos dan las famosas acidosis o alcalosis. ¿Ya? Respiratoria o metabólica. Esto es solamente un dato que van a ver un rato. Miren, este es el examen que yo les decía, se llama la espirometría. Es un aparatito simple que nos da esta información de los famosos volúmenes. Ahí tienen ustedes esas curvas, que lo que hay que saber es interpretarlas, ¿no? Entonces, mira, aquí está la capacidad pulmonar total, el flujo respiratorio máximo, el volumen residual, ¿ya? Como nosotros a través de estas curvas podemos interpretar, ahora sí de manera muy objetiva, cómo está respirando esa persona. Y nos da una interpretación así. Cuando hay valores, a veces incluso en nuestros semáforos, suele decir la pregunta. La fracción expiratoria del volumen en el primer segundo. Teóricamente uno tiene un valor, cuando usted bota el aire, tiene la capacidad de botar casi todo el aire en el primer segundo. Cuando está normal me refiero, ¿no? Y cosas así. Y todo eso al final incluso nos sirve para verificar qué tan bien estoy o no respiratoriamente. Hay otros que dan así como semáforos. Verde estoy bien, amarillo más o menos, rojo estoy mal. ¿Ya? Y todos estos valores dan y me pueden significar y acompañar y dar un diagnóstico patológico. El paciente fumador tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Está en rojo. Miren cómo está bajo los valores. ¿Ya? Bien, en verde está superior, está bien. Amarillo más o menos, a veces sí, a veces no. Son pruebas funcionales muy sencillas de hacer. Yo las hago. Yo me consultorio a los pacientes, entre las cosas que hago electrocardiografía, respirometría, cosas que yo hago ahí a ese nivel. Y si considero algo más, pues bueno, veo que otro examen les hago. ¿Ya? Son cosas sencillas que si usted sabe interpretar, las puede hacer. Vean ahí. Miren, en este caso, cuando un paciente tiene gripecita simple,
Con la nariz tapada. Vea cómo baja la curva. Esta es la curva normal. O cuando tiene aquí una constricción pulmonar. Se modifica, ¿no? Entonces esta es la famosa espirometría. Ya vamos a hacer el examencito aquí. Ahí está todo lo que vamos a ver. Odio esto. Odio esto. Bien. Y básicamente algunas patologías que podemos ver. Ok, nos quedamos aquí. A ver, Jairo. Yo sí les acuerdo. Ay, cero. Ay, chora. Profe, ¿esa metría es con sangre de arteria? Tenga por preguntas. Depende de lo que tú quieras hacer. Puedes hacer las dos. Santiago. Si tú quieres valorar la parte arterial, haces una arterial. Si quieres valorar la venosa es una representación como una especie de imagen espejo. ¿Sabes lo que está bien?